Una de las patas fundamentales de cualquier proyecto de e-commerce son las acciones de marketing. Claramente, si no le hacemos marketing a nuestro sitio web e-commerce, no vamos a vender. Hoy vamos a hablar de ese tema. Bienvenido, emprendedor. Hoy vamos a hablar de estrategias de marketing para e-commerce. Vamos a ver cuáles son las acciones que podemos desarrollar para poder elevar nuestras acciones de marketing para que nuestro e-commerce venda muchísimo más. Ahora bien, como primera medida vamos a entender que el e-commerce, o sea, la plataforma tecnológica que vos tenés para trabajar sobre tu sitio web claramente, está resuelta. Si no está resuelta, tenés un gran problema. Acá te voy a dejar un video donde hablo acerca de las plataformas de e-commerce y ese es un tema fundamental que tenés que tener resuelto. ¿Por qué? Porque como primera medida, si vos no tenés una buena experiencia de usuario, no hay plan de marketing que funcione. Ahora bien, cuando empezamos a hablar de acciones de marketing, vamos a tomarlas como las menciono en el libro ADN Digital, vamos a tomarlas en un modelo circular en el cual vamos a hablar de, punto número 1, la generación de demanda, punto número 2, la administración de la demanda y punto número 3, el relacionamiento con el cliente. Esos son los 3 temas que vamos a ir desarrollando. Empecemos por la generación de demanda. Cuando hablamos de generación de demandas, como estrategia solamente tenemos 2. No existen más estrategias y ahora voy a explicarte por qué. Solamente hay 2 estrategias. Estas estrategias son el outbound marketing y el inbound marketing. Ahora bien, cada una de estas estrategias se dividen en distintas tácticas. Estas tácticas, por ejemplo, si empezamos a hablar del outbound marketing, recordemos que el outbound marketing son las acciones en donde yo salgo a buscar el cliente, ¿de acuerdo? En forma proactiva yo hago acciones para ir a buscar ese cliente. Acá tenemos como una de las principales acciones la publicidad online, por supuesto. Y dentro del marco de la publicidad online podemos trabajar con 4 tácticas. La primera de ellas es Google Ads, por supuesto. Dentro de Google Ads tiene toda una variante de oferta publicitaria y ya sea en Redisplay, por supuesto que el buscador, el remarketing, los videos en YouTube, etc. Por otro lado tenemos el mundo de las redes sociales, donde claramente tenemos Facebook e Instagram. Debo decirte que entre Google y Facebook, por ejemplo, hoy se llevan el 80% de la torta publicitaria de Internet. Con lo cual, esas 2 herramientas no pueden faltar en cualquier estrategia de e-commerce. Es extraordinariamente importante que si tenés un e-commerce y querés vender, hagas publicidad online. Si no haces publicidad online, no vas a vender. Tema número 1. Tema número 2. Habitualmente encuentro en los proyectos de e-commerce que determinan un presupuesto y ese presupuesto lo mantienen en el tiempo y de pronto quieren vender más con el mismo presupuesto. Déjame guiarte brevemente en cómo deberías administrarlo. En primera instancia, cuando empezás a trabajar en las cuestiones técnicas, o sea, quién te va a hacer la campaña, como ya dijimos, no importa quién te va a hacer la campaña. O sea, lo puede hacer un recurso interno, lo puede hacer un freelancer, lo puede hacer un terciarizado, lo puede hacer una agencia. Ahí quien elijas que lo haga, da igual. Lo que sí es importante es que esa persona que lo vaya a hacer sepa hacerlo. Recordemos, como vimos en el video acerca de cómo ser un consultor digital, cuando nosotros hablamos de quién hace la parte táctica, vamos a decirlo así, la parte técnica, si no sabe jugar bien, nunca va a poder hacer goles. Con lo cual, independientemente de la cuestión estratégica, es importante que quien va a operar finalmente esté bien, porque vos podés definir una muy buena estrategia, pero si en esa estrategia después la persona que va a ejecutar las acciones es mala, vas a tener malos resultados. Entonces, por otro lado, aparte de lo que es Google y redes sociales, después tenemos el mundo de la programática. Bien, en el mundo de programática regularmente suele utilizarse más para el mundo de el branding, lo que significa que querés generar mayor alcance, querés generar mayor posicionamiento de marca. La realidad es que
dependiendo del tipo de producto o servicio que vos estés ofreciendo en tu e-commerce, hay que ver si es rentable o no las acciones de programática. La realidad es que ahí tenés que entrar en una instancia de prueba y error. Obviamente va a ser importante que quien maneja las campañas entienda que tiene que realizar campañas de performance. Entendiendo que las campañas de performance son campañas en donde voy a tratar de generar una inversión buscando un resultado. En cambio, en las campañas de marketing, de branding, lo que voy a hacer es tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Y después, por supuesto que tenemos todo lo que son las pautas no convencionales. Dentro de las pautas no convencionales tenemos las pautas, por ejemplo, en Waze, tenemos las pautas en Spotify y tenemos las pautas en ciertos medios verticales donde podemos encontrar ciertos sitios especializados, blogs, revistas, etc. Algunas las podés comprar desde programática y otras las podés ir a buscar directamente. Estas son las 4 tácticas que podés utilizar dentro de la estrategia del outbound marketing. Ahora vamos a hablar de otro tema que es el inbound marketing. Cuando hablamos del inbound marketing, el inbound marketing es la estrategia que busca generar un espacio adecuado para que nuestro potencial cliente, en el momento en que está buscando resolver alguna problemática, no se encuentre. Por supuesto que ahí lo que tenemos que utilizar como principal táctica es el marketing de contenidos. Cuando hablamos de contenidos, estamos hablando de contenidos en video, contenidos en audio, contenidos en texto, imágenes, etc. Acá te voy a dejar un video donde hablo acerca del marketing de contenidos y esa es una de las principales tácticas que puedes utilizar. Hoy en día, y dado toda la situación que estamos viviendo en el mundo, el tema de los webinars, el tema de los videos de capacitación, charlas, etc., funcionan muy bien y es algo que podés considerar para aumentar la cantidad de tráfico orgánico y por otro lado generarle un valor no solamente al potencial cliente, sino también a tu cliente. Bien, esto en cuanto a generación de demanda son las principales estrategias que tenés que tener en cuenta. Ahora bien, ahora empecemos a hablar acerca de la administración de la demanda. Cuando empezamos a hablar de la administración de la demanda, significa que ya tengo tráfico hacia mi sitio web, ahora tengo que empezar a ver cómo trabajar con ese tráfico para convertirlo en datos. Bueno, ahora vamos a hablar claramente en términos de estrategia de administración de demanda, estamos hablando de e-commerce, porque la otra posible estrategia es fuerza de ventas, o sea, que vos generes prospectos y que luego tengas una fuerza de venta que atienda esos prospectos. Ahora, como estamos hablando de un video de e-commerce, vamos a concentrarnos en e-commerce. Con lo cual, la estrategia de administración de la demanda es e-commerce. Dentro de la estrategia de e-commerce, vamos a empezar a hablar acerca de cómo retener la mayor cantidad de tráfico posible. Cuando hablamos de retener el tráfico, recordemos lo siguiente. En un e-commerce promedio en Latinoamérica, la tasa de conversión ronda en un 2%. Eso quiere decir que el 98% del tráfico que llega a nuestro sitio web no va a convertir. Eso quiere decir, si lo llevamos a números, que de 100 visitas que vos recibís en tu sitio, 2 posiblemente sean una venta, el 98% restante no va a hacer nada. Ahora déjame decirte que de ese 98%, el 67% no va a volver nunca más. Con lo cual, la primera táctica que te recomiendo es una táctica de lead magnet. Acá te voy a dejar el videito de qué es lead magnet, pero esa táctica te va a permitir generar mayor volumen de base de datos. ¿Para qué? Para que todo ese tráfico que no te va a comprar inicialmente puedas a través del email marketing generar recordación de marca y generar una instancia de oportunidad para generar tráfico que vuelva al sitio web para poder comprarte. Luego, por supuesto, tenemos otra gran táctica que puedes usar, que es el lead nurturing. El lead nurturing, acá te voy a dejar un videito donde podés entrar a ver qué es el lead nurturing, pero básicamente lo que te permite esa táctica es acompañar el proceso de decisión de compra del usuario. Por supuesto que el lead nurturing solamente lo vas a poder trabajar siempre y cuando el customer journey lo tengas resuelto.
Si te estás preguntando qué es el Customer Journey, el Lead Magnet y todo eso, bueno, déjame decirte que es un montón de información que si no la tenés, estás en un gran problema porque no vas a poder avanzar en tu e-commerce. Regularmente lo que sucede en un proyecto de e-commerce es que uno piensa que es poner un sitio, hacer publicidad y la gente compra. Bueno, déjame decirte que es mucho más complejo de eso. Como es complejo tener un local, gente, acondicionarlo, el lugar, las ventas y demás. Un proyecto e-commerce tiene el mismo nivel de complejidad y eso es importante que vos lo entiendas para romper el paradigma de que en Internet todo es fácil y déjame decirte que no lo es. Ahora bien, entendiendo entonces que ya tenés ese Customer Journey, que es el proceso de la experiencia del usuario a lo largo del camino de la decisión de compra, vos vas resolviendo cada una de esas etapas. Ahí entra, por ejemplo, el email marketing, el retargeting on-site, el retargeting a nivel publicidad online, ya sea en red display, en videos, en redes sociales. Hay todo un universo que hace a la recordación de marca del usuario para poder generar mayor volumen de ventas. Ahora bien, para ya empezar a entrar en la última parte, empezamos a entender que ya generamos ventas, ¿sí? Obviamente podríamos trabajar en lo que es el upselling y el cross-selling. Te voy a dejar otro link en la descripción. Posiblemente, creo que YouTube me permite solamente poner hasta 4 o 5 videos recomendados, pero si no te los voy a dejar en el box de descripción, donde hablo acerca de las estrategias de cross-selling y de upselling. ¿Qué te permite hacer eso? Aumentar el ticket promedio. Cuando vos aumentás el ticket promedio, lo que te va a permitir es que si el usuario entra, genera una venta, poder recomendarle otros productos o un producto de mayor valor o bien productos relacionados al producto que está comprando para poder generar más ventas. Eso puede suceder o bien en el carrito de compras, por ejemplo, uno de los más reconocidos sitios web que tiene una muy buena estrategia de cross-selling es GoDaddy.com. GoDaddy.com es un sitio web para registrar dominios y para contratar servicio de hosting y por lo general uno va a contratar un dominio que sale 9, 10 dólares y termina contratando 50 millones de boludeces porque en el carrito de compras constantemente te están agregando cosas que vos las podés destildar. Bueno, déjame decirte que para GoDaddy es una maravillosa estrategia. Vos podés decirme que eso es molesto, que no te gusta y demás, pero una frase que siempre digo es: vos no sos tu propio target. Con lo cual, si vos no sos tu propio target, probalo y si las ventas te aumentan, déjalo. Y si las ventas no te aumentan, sacalo. Pero en definitiva se trata de dos cosas. Una, mejorar la experiencia de usuario y dos, mejorar las ventas y la rentabilidad del negocio. Ahora, por último, nos pasamos entonces al relacionamiento con el cliente. Como primera medida tenés que entender que cuando estamos trabajando en el relacionamiento con el cliente, punto número 1, necesitas una campaña de bienvenida. Una campaña de bienvenida, te voy a dejar también un link en el box de descripción porque yo ya hice un video hablando de cómo con el email marketing podés hacer una campaña de bienvenida. ¿Qué es una campaña de bienvenida? Bueno, el usuario compró. Puede ser que sea su primera compra o sea más de una compra, que conozca la empresa, que conozca cuáles son sus redes sociales, invítalo a seguirte, dependiendo del tipo de producto que haya comprado y dependiendo del grado de personalización que vos puedas lograr, y eso va a depender de las tecnologías con las cuales estés trabajando, ya sea tu e-commerce o el CRM o alguna plataforma de marketing automation, vos podrías mejorar la experiencia de compra, por ejemplo, comentándole cómo es el tema de la garantía, que algunas sugerencias o tips en el uso del producto o servicio, qué tiene que tener en cuenta, qué tiene que considerar. Otro email preguntándole cómo le fue en la experiencia del uso del producto o servicio, quedando a disposición para cualquier necesidad que tenga ese cliente. Pensemos que regularmente las empresas te venden un producto y después, chau, cariños cacho, anda a cantarle a Gardel y no te contactan nunca más. Entonces, para poder generar una buena experiencia de compra, poder generar una recordación de marca, tenemos que tocar lo que se llamamos las emociones. Cuando nosotros tocamos las emociones, adherimos el recuerdo mucho más.
Entonces la realidad es que hoy en día el cliente está tan cagado a palos con las empresas de servicio. Contame la empresa de servicio de luz, gas, teléfono, internet, tu tarjeta de crédito, cualquiera. ¿Cómo te atienden? ¿Cómo te va? ¿Cómo es la llamada telefónica? Primero pagá, después reclamá. Entonces el cliente está tan cagado a palo que cuando vos ofreces un servicio un poquito diferencial, mira lo que te estoy diciendo, un poquito, hace una campaña de bienvenida. ¿Qué es eso? Y si el tipo te compró, mínimamente dale la bienvenida, muchas gracias, agradecerle la compra y generale valor, dale más allá de lo que el cliente espera, no le digas gracias por tu compra, eso es básico y lo hace cualquier e-commerce en su función básica. Entonces lo que te pido ahí es que vos tengas un poquito más de dinámica con ese usuario. Por último, también podemos medir lo que se llama el NPS. El NPS o Net Promoter Score te lo voy a dejar también en el box de descripción, ya hablé acerca de eso, pero básicamente eso te permite entender cuál es la calificación que el usuario te da en tu experiencia de usuario. Esto es algo fundamental, ¿por qué? Porque eso básicamente evalúa todo el ecosistema de lo que hizo el usuario adentro de tu sitio web. Y si el usuario vos no lo estás evaluando, ¿cómo sabés si lo que estás haciendo está bien? Si vos no sabés si lo que estás haciendo está bien, tenés un gran problema. ¿Qué cambio vas a hacer? Porque acá es donde viene el problema de las empresas. Tratan de hacer cambios para vender más. Y no vas a vender más si la experiencia del cliente no es buena. Entonces es más que básico que tenés que medirlo. Y si no lo mediste, yo ya lo repetí un montón de veces, empezá a hacerlo. Porque si no te moves, los resultados van a ser el mismo. Ya lo dijo mi amigo Albert Einstein. No hay nada más absurdo que esperar resultados distintos si hacemos siempre lo mismo. Por último, cuando hablamos de relacionamiento con el cliente, recordemos, cuando hablamos de relacionamiento significa entablar una relación con el cliente. Obviamente va a depender del tipo de producto o servicio que vendas. Si vendes un producto de consumo masivo y el relacionamiento con el cliente puede ser un poco más automatizado y hay que ser un poquito más creativo para ver qué hacemos. Ahora, si vos no tenés un mega producto masivo, sino que tenés un producto en donde la relación con el cliente presta para llevarla a lo largo del tiempo, para hablar, para consultar y demás, podés pensar distintas estrategias en las cuales te contactes con el cliente para de nuevo generarle valor. Nuevamente, una forma de generar valor, como mencioné unos minutos adelante, es a través de contenidos. A través de contenidos donde le vas tirando tips, sugerencias y cosas que le pueden servir en cuanto al uso, por ejemplo, del producto o servicio que te haya comprado. Seguramente voy a ampliar estos videos, voy a entrar en cada uno de estos temas, generación de demanda, administración de la demanda y relacionamiento con el cliente, donde voy a darle mayor nivel de profundidad, voy a hacer 3 videos distintos para que vos entiendas desde un punto de vista estratégico y táctico cómo poder mejorar el resultado de tu sitio web, de tu negocio e-commerce. Por supuesto, si te gustó este video, dale like, compartilo, no olvides suscribirte. En este canal siempre hablamos acerca de cómo mejorar las estrategias dentro de lo que son tus negocios digitales, ya sea en tu e-commerce, en la venta de servicios, en tu marca personal, entre muchos otros temas. Desde ya, muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos en un próximo video.